quién está levantando la mano. En ese caso, no tengáis ningún reparo. Si os surge una duda en un momento dado, interrumpirme, activar el micrófono y vamos hablando y vamos resolviendo dudas sobre la marcha, ¿vale? En tal caso, voy a activar la ventana de mi dispositivo, de mi ordenador. Comparto la pantalla. Un segundo. Y en el momento que se comparta, entiendo que entrará en el Google. Aquí está, donde yo voy a entrar en una ventana nueva. Entiendo que ahora todo el mundo puede verla. Esta ventana es la ventana de bienvenida o la ventana de la plataforma de gestión del administrador. Este tipo de contenido, pues obviamente entiendo que solo la estará visualizando los responsables del centro, los responsables que hayan llevado a cabo la solicitud tanto del dominio como de la gestión o la creación de los diferentes usuarios. Y como digo, pues a lo largo de esta tarde pues entraremos un poco, veremos cómo se crea un usuario con el que iremos trabajando. Debajo tengo, aparte del navegador Google Chrome, que voy a usar, en fin, pues en un momento de incluso, no solo para la videollamada de la formación, sino para poder enseñar algo de alguna de las clases que yo actualmente voy usando. Tengo abiertos dos navegadores más, tengo abierto Firefox y tengo abierto el Edge de Microsoft, que usaré como ventanas diferentes para trabajar con un perfil de maestro o profesor y con un perfil de alumno que nos permita ver cuando realizamos una gestión en un lado o en otro cómo cambia, o porque en muchas ocasiones nosotros vamos trabajando pero no sabemos qué es lo que están viendo los alumnos. Eso también, pues, aquí tenemos la gran ventaja de que podríamos crear lo que se suele llamar los usuarios fantasmas, y de esos usuarios fantasmas incluirlos dentro de nuestra clase, y nos permitirían cotillear un poco de qué forma nuestros alumnos ven la información que nosotros vamos compartiendo. Y así, en muchas ocasiones, pues nos permitirá corregir errores o saber si lo estamos haciendo bien. Este tipo de cosas, por ejemplo, en Seneca, no tener esa posibilidad nos impide saber cómo les llega muchas veces la información a la familia a través de iPassing. Aquí, ya os digo, pues creando, por ejemplo, un perfil fantasma, sé que en otros centros es algo habitual, sobre todo en años como este, donde la mayoría del claustro está empezando a usar estas herramientas, entonces resulta muy cómodo poder comprobar in situ si lo estoy haciendo bien o no, estoy creando la tarea tal y como yo la quería o no. Voy a activar esta pequeña presentación que he creado un poco para presentar esta herramienta. Hablamos de G Suite, hablamos de Classroom y en realidad no es lo mismo. Classroom es uno de los servicios que nos ofrece el paquete G Suite de Google. De hecho, incluso cuando hablamos de G Suite, hablamos de la versión para educación. Google, si le doy a la primera ventana, os comento que G Suite es una herramienta que Google genera o crea no solo destinada a educación, sino que es un servicio que engloba un cúmulo de herramientas, de aplicaciones que sirven tanto a nivel empresarial como a nivel educativo. En ese caso, Google, en el caso educativo, lo ofrece de forma altruista, y me permitís que entrecomille ese altruismo, porque la verdad que Google obtiene un rédito económico de la versión que ofrece a las empresas, y el hecho de ofrecerlo de manera gratuita a los centros educativos de todo el mundo, pues también no solo les supone o les reporta ventajas fiscales, sino que también, queramos no reconocerlo, nos va a acostumbrar a usar el correo de Google, nos va a acostumbrar a usar Google Drive para almacenar información, el calendario de Google, los documentos de Google. En ese caso, va a generar una capacidad de uso que habituará tanto al alumnado como al profesorado que acaben usándolo a conocer, y en un futuro pues probablemente incluso volver a usar esos servicios que ya conocemos. ¿Cuánto vale G Suite?
G Suite es gratuito en su versión educativa, siempre y cuando haya unos requisitos. Como digo, hay una versión básica a nivel educativo y hay una versión premium. En ese caso sí que incluso los propios centros educativos, abonando una cantidad mensual, pueden ampliar el número de, por ejemplo, alumnos que pueden intervenir en las reuniones de Meet, ampliar incluso el número de alumnos que pueden tener, pero vamos, como veréis, el número de alumnos que nos va a permitir generar es lo suficientemente alto como para que en principio no tengamos necesidad ni siquiera de ir borrando los alumnos que sean egresados o que salgan del centro. ¿Qué requisitos se exigen a un centro educativo para disponer de forma gratuita de G Suite? En primer lugar, ser un centro de enseñanza reglada, de primaria, de secundaria, o una institución superior. Yo, por ejemplo, empecé a usar G Suite cuando todavía ni siquiera tenía ese nombre. Era una aplicación que se llamaba Google Apps, Google Apps, y lo empecé a utilizar dentro de un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba. Tuvimos que presentar una documentación demostrando por eso que éramos un centro de enseñanza reglada y que no teníamos ánimo de lucro. Obviamente, pues por ejemplo, un centro de formación que puede ser una autoescuela no podría disponer de G Suite porque sí que tiene ánimo de lucro al tratarse de una empresa que está ofreciendo esos servicios. Y eso, para estar autorizado por una organización reconocida, en este caso por la Junta de Andalucía. Diferencia entre una versión educativa y una versión empresarial de pago. Pues el coste para los centros educativos es gratuito y para una empresa pues tendría una tarifa según el número de usuarios que se quisiesen disponer. Google Sites es una herramienta que nos va a permitir crear páginas web o sitios web con, aquí vemos la capacidad donde la cantidad o el espacio para los diferentes lugares que se quieran crear dentro de la versión de pago está más limitada y va a estar condicionada por eso, por la cantidad de megas o el número de usuarios que se quieran generar. Uno de los grandes detalles que tiene G Suite es lo ilimitado de la capacidad que nos ofrece. Si soy usuario de Google, bien por el correo de Gmail o tenéis un teléfono Android que obligará a tener una cuenta de Google, las cuentas de Google empezaron sobre 1 giga y van subiendo ya a eso, quiero recordar que van en torno a los 30. Van creciendo poco a poco, pero aquí tenemos el grandísimo detalle de disponer de capacidad ilimitada, lo que nos va a permitir una grandísima ventaja, que es poder almacenar muchísima cantidad de recursos. Todo aquel profesorado que permanezca en su centro de forma continuada, o sea, tenga su plaza ahí, ese dominio, esa cuenta que genere, curso a curso pueda ir reutilizándola, todo el material que quiera almacenar va a poder, en lugar de tener una copia de todos esos documentos en el ordenador de su casa, o en este caso va a tener una copia en su cuenta del instituto, del colegio, perdón, donde va a poder almacenar vídeos, pruebas escritas, toda la información que le guste o que quiera tener siempre disponible y siempre recuperable. En este caso, pues como vemos, hay pequeñas ventajas como eso, como lo ilimitado de ese almacenaje, tanto para fotos como para el propio correo electrónico, donde es verdad que cuando Gmail empezó a funcionar, se vendía con el eslogan de aquello de no tendrás que volver a enviar un correo. Por ejemplo, el hecho de que los archivos cada vez ocupen mayor tamaño, de las fotografías, por ejemplo, provocan que sí que al final pues una cuenta de Gmail se nos quede completa o llena si metemos mucho material. Google Drive, en este caso, es como ese cajón, o el ejemplo que yo siempre suelo poner a la hora de compararlo, cuando hablamos de profesorado, ese USB, ese pendrive que todos tenemos, donde pues, solemos llevar el material que vamos a usar en una clase o que vamos acumulando una serie de recursos que nos pueden servir de año en año y que este cajón, pues como vemos, tiene tal capacidad que no, al principio, no, si la tenemos bien organizada, no vamos a tener que borrar información nunca. ¿Está libre de publicidad? Sí. ¿Significa esto que las cuentas de Google que yo me genero, una cuenta libre de Gmail, por ejemplo, no lo están? Efectivamente. Cuando yo genero una cuenta de Gmail, si, como he dicho, soy usuario, Google escanea
las cuentas de correo no hay una persona que lea nuestros correos, pero sí que un bot o un robot un programa se encarga de analizar las palabras de mi documento, de mi correo. Si a alguien le estoy escribiendo un correo sobre bicicleta, es bastante probable que incluso en la publicidad el navegador me va a mostrar en los laterales, me acabe apareciendo publicidad de bicicletas. Y entonces esa información se extrae de los correos. En este caso, Google se compromete a estas cuentas dejarlas protegidas y dejarlas estancas sin que sus motores de búsqueda que analizan la información que yo genero con fines publicitarios, pues en este caso sí que se compromete a que ese uso no se le dé. ¿Cuántas cuentas de usuario se permiten crear al centro educativo? Estamos hablando de 10.000 licencias. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que no debemos tener prisa tampoco a la hora de borrar, por ejemplo, usuarios. Os comento el caso particular de mi instituto. El año pasado ya, por ejemplo, estuvimos usando las cuentas de correo con el alumnado de cuarto de la ESO. Cuarto fueron egresados, o sea, han pasado a bachillerato, han salido del centro y ya no son alumnos de mi instituto. El jefe de estudios procedió a primeros de curso de septiembre a eliminar las cuentas que correspondían con los usuarios que ya no eran alumnados del centro. ¿Qué implicó esto? Pues implicó valioso cuando, por ejemplo, esta misma formación la estaban recibiendo hace una semana el profesorado del Colegio Gran Capitán. Yo intenté usar una actividad que había planteado el curso anterior, y cuando yo fui a rescatar esa información, la información que yo ofrecía estaba en la tarea, pero no podía recuperar las tareas que el alumnado me había entregado. Claro, cuando investigué un poco, pues me di cuenta de eso, de que mi jefe de estudio había borrado las cuentas y la información que el alumnado envía o comparte con el profesorado como tarea queda almacenada en su perfil. En ese caso, yo no puedo hoy día recuperar las tareas que el alumnado de mi centro del curso pasado me envió durante el confinamiento porque su usuario ya no existe. Entonces se ha eliminado las carpetas donde estaba almacenada esa información. Sí que existe la posibilidad, en un momento dado, si queréis plantear, o sea, lo digo sobre todo como una recomendación a los administradores, para que tengáis en cuenta también un poco los plazos de, oye, si queremos conservar una información de la tarea del alumnado del curso anterior, vamos a dejar el alumnado un curso y al curso siguiente se elimina el curso de los alumnos que salieron del curso el año anterior, por ejemplo. O incluso el administrador, cuando elimina las cuentas, tiene la posibilidad de aprovechar o rescatar toda la información que se ha generado por ese alumno y vincularla a una cuenta de otro usuario. Entonces podemos crear o vincularla a la cuenta del propio administrador de G Suite o crear un usuario que sea alumno del curso tal que salen del centro y que todas las actividades, todo su material entregado quedase ahí almacenado. ¿Cómo se accede a G Suite? G Suite es una herramienta multiplataforma y esa es una de sus grandísimas ventajas. Trabajar con, por ejemplo, Moodle también es multiplataforma, pero no resulta tan cómodo o tan sencillo para las familias como puede ser Classroom en este caso, para consultar o poder devolver tareas. Si se dispone de un ordenador, cualquier ordenador, yo me identifico con mi usuario y con mi contraseña y puedo acceder desde cualquier sitio. Y la gran ventaja, si familias que, por ejemplo, no tengan dispositivos como puede ser un ordenador o un portátil, teniendo un tablet o teniendo un teléfono móvil, en un mismo teléfono móvil se pueden gestionar las cuentas de diferentes hijos, de diferentes alumnos, se pueden consultar las tareas, se puede contactar con los diferentes profesores y además podemos, de forma todavía más sencilla incluso que desde un ordenador, devolver las tareas que nosotros podemos hacer. Si yo le pido a un alumno que haga una actividad en su cuaderno y que me la devuelva haciéndole una foto, obviamente va a resultar mucho más cómodo si yo tengo la posibilidad de trabajar desde la aplicación de un teléfono móvil, porque es un dispositivo que tiene cámara y que Classroom me va a dar automáticamente la posibilidad de hacer una foto a la tarea. Hago la foto y se adjunta directamente sobre la misma. Eso ya lo veremos a lo largo de esta sesión. Pero como os digo, si trabajo, por ejemplo, desde un ordenador, pues, por ejemplo, en el caso de mi niño, que suele usar el
un ordenador pequeño, yo tengo que fotografiar la tarea desde mi móvil, enviársela por correo a su cuenta, la descarga su ordenador y ya la adjunta al profesorado. Puede ser un paso un poco más complicado, pero como digo, el hecho de que sea multiplataforma es una de las grandes ventajas y de los grandes atractivos de esta plataforma. La pregunta del millón suele surgir un poco también al hilo de lo que comentaba José María al inicio de la sesión, cuando ha estado haciendo hincapié. Yo, por ejemplo, esos datos, ahora veréis, no los tenía actualizados. El tema de la firma final de ese acuerdo entre la Junta y empresas como Google o Microsoft, pero sí que Google pues, tiene un compromiso con G Suite para eso, no recoger ningún tipo de información de ánimo publicitario y aunque el correo se analice de forma automática, sobre todo para el control de posibles virus o de correo basura para poder filtrarlo y no mostrarlo en la bandeja de entrada, el uso que se da de esos datos dentro de G Suite está protegido, ¿vale? ¿Qué leyes regulan el uso de los datos? Pues aparte de las leyes estadounidenses que lo van a gestionar a nivel europeo, y si bien europeo, pues ya incluimos también la propia regulación nacional, el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley de Protección de Datos avalan que G Suite es una herramienta segura en el tratamiento de los datos del alumnado que se viene haciendo. Y esta ventana del PowerPoint, pues claro, ha quedado un tanto desactualizada con la información que José María nos ha comentado al inicio de la sesión. Yo tenía, lo último que me había quedado eran declaraciones ante los medios de comunicación del consejero de Educación, donde literalmente eso se planteaba la posibilidad de unirlo a la Moodle. En este caso, pues el hecho de que estén vinculados a Seneca es todavía mejor. Y el entrecomillado, que el profesorado tenga la libertad y la capacidad para suscribirse a la plataforma que considere, porque es cierto que desde el confinamiento se dio libertad tanto a los centros como al propio profesorado para gestionar esa comunicación en la distancia con la familia de la forma que resultase más cómoda o más operativa para centros y profesorado. En ese caso, sí que ahí me uno a la recomendación que ha hecho José María, ya que este año demasiado ha costado echar a andar el tema del G Suite dentro del dominio contratado por vosotros mismos, pues la recomendación está en este año funcionar así, porque además incluso si como van tarde y ese acuerdo tiene que cuajar y se tiene que concretar y esa unión entre Classroom y Seneca a nivel informático se tendrá que desarrollar, esperemos que bien, pero este año pues incluso como se suele decir los experimentos con gaseosa. Preferible, ya que está dentro del acuerdo, sabéis que no vaya a tener ningún problema de datos al usar Google Classroom y las herramientas del G Suite. Y el año que viene, si ya está todo esto bien implementado, si esto ya está con los fallos que puedan surgir corregidos, nos permitiría el año que viene avanzar el curso, pues probablemente usando Classroom integrado dentro de Seneca, y pues habría que adaptar simplemente a esos usuarios que las personas que lo hayan gestionado dentro de vuestro centro para generar las cuentas y todo eso, simplemente había que enlazarlo con el alumnado de Seneca, ¿vale? Para el profesorado es común, sobre todo desde que existe el concursillo, que el profesorado cambie en un momento de centro para sacarse cerca de sus puntos de población. Si encontramos casos en los que yo este año estoy en este colegio, pero el año que viene no sé si seguiré aquí o si cambiaré a otro centro más cerca de mi casa. O en ese caso, ¿qué ocurre si yo ya tengo mi cuenta de correo en mi colegio de este año, donde he generado las clases, donde he generado mucho material para Classroom, donde tengo enlazados los vídeos, tengo tutoriales, tengo toda la información preparada, y yo el año que viene me interesaría poder recuperar todo eso? Existe para dar respuesta a esas necesidades la aplicación Takeout. Takeout, de hecho, entrando en Takeout, nos va a permitir paso a paso seguir el proceso para descargar a nuestro dispositivo, a nuestro ordenador, toda la información que hemos alojado, tanto en correo como en Drive, recuperar las clases dentro de nuestra cuenta del colegio actual y podamos volcarla
o migrarla a nuestro nuevo centro. En ese caso sí que podamos disponer en el futuro de todo el trabajo y todo el aprovechamiento que este año nos está dando al G Suite, ¿vale? ¿Qué herramientas son las que pone a mi disposición? Pues una amplia variedad, desde el correo electrónico de Gmail al almacenamiento de Google Drive, que veremos que para Classroom nos va a resultar muy, muy, muy útil, sobre todo si queremos usar herramientas compartidas o documentos compartidos y que el alumno pueda bien cumplimentarlo y devolvérnoslo, o bien que sea un trabajo cooperativo y varios alumnos estén interviniendo o trabajando a la vez sobre un mismo documento. Tenemos el calendario que nos va a permitir no solo a la familia, si disponen no solo en el ordenador, sino como he dicho, en un tablet o en un teléfono móvil, la aplicación se les va a vincular automáticamente con el calendario de Google y veremos en un vistazo rápido qué tareas son las que el alumnado tiene que entregar y cuándo, o si como profesores queremos poner algún tipo de aviso, el día tal hay un examen y aparecería en el calendario para que todo el alumnado pueda consultarlo y estar informado de esas fechas. Google Meet, que es el servicio de videoconferencia que a raíz del confinamiento pues se implementó también, creo que recordar, que con 250 participantes y desde este mes de octubre pues le han bajado a 100, que vamos, que yo creo que con 100 vamos más bien servidos, y que además al integrarse dentro de Classroom, ahora veremos cómo cada clase va a poder disponer de su propio enlace o de su propia sala de videoconferencias para comunicar al profesor con el alumnado. Google Docs, que es la herramienta tanto para los formularios como los textos, como la posibilidad de realizar cuestionarios, presentaciones en PowerPoint. He usado la expresión PowerPoint, pero en realidad no es PowerPoint. Vamos a trabajar con herramientas que funcionan online. No tenemos ninguna necesidad de tener instalado ni Microsoft Word, ni LibreOffice, ni OpenOffice, sino que podremos editar nuestros documentos directamente online. Imaginémonos, por ejemplo, que hemos hecho una prueba escrita al alumnado, no hemos dado cuenta a la hora de imprimirlo o de fotocopiarlo que había un error y pues directamente incluso desde nuestro propio teléfono móvil, accediendo al documento desde Google Drive, si lo tenemos almacenado, podríamos modificarlo o editarlo completamente. Google Sites, que como he comentado, nos da la posibilidad de generar o de crear sitios web. Tenemos Blogger también para los blogs, que a nivel educativo pues, también nos permite que el profesor pueda tener un espacio donde colgar de forma pública su material y de esa forma no solo estaría integrado dentro de Classroom, donde Classroom únicamente se puede consultar o pueden acceder los alumnos que tienen el usuario y contraseña habilitado, pues si yo quiero colgar información y que cualquier persona pueda ver aquellos trabajos que se están generando desde mi clase, puedo de forma muy, muy, muy fácil y muy sencilla crear mi pequeña página web y colgar y publicar toda esta información. Y eso, pues, la herramienta que hoy vamos a dedicarle un poco más de tiempo, que va a ser Google Classroom. He puesto esta pequeña tabla de la taxonomía de Bloom relacionada con G Suite. A nivel educativo se establecían todas estas pautas que nos van a permitir desarrollar un aprendizaje realmente significativo y completo, y Google dispone de toda una serie de herramientas para cada una de estas fases o etapas del proceso de aprendizaje y que nos va a permitir, como digo, de forma integrada desarrollar una labor educativa lo más completa posible, sin, claro, manteniendo las distancias con lo que supone el trabajo en un aula normal. Vuelvo a la ventana del navegador donde tenía abierta la administración del G Suite. Como digo, esta herramienta o esta ventana únicamente la van a conocer o la van a gestionar las personas responsables del dominio y de la dirección del centro, probablemente, que sean quienes se han encargado de generar los usuarios. Disponemos de este panel de control donde podemos crear usuarios, eliminar usuarios, cambiarle la contraseña. Ahora vamos a crear, por ejemplo, la cuenta de un alumno. Podemos agruparlos de tal forma que podemos agruparlos por clases, podemos distinguir o categorizar también diferentes niveles de usuarios, distinguiendo entre alumnos y profesores, donde, por ejemplo, incluso aquí, si entro en la ventana de aplicaciones, veremos que en los diferentes servicios
que G Suite nos proporciona para nuestro alumnado. Yo puedo habilitar algunas de estas herramientas, el calendario, Drive, el traductor, solo para los alumnos, para la dirección, para el profesorado. En este caso las herramientas están activas para todo el mundo y además de todas estas se pueden añadir nuevos servicios. Por ejemplo, YouTube es una herramienta que por defecto no está activada, pero si en un momento dado queremos, no solo el profesorado, sino que queremos que incluso el alumnado disponga de la posibilidad de una cuenta para poder subir o alojar vídeos, podemos añadir nuevos servicios realizando búsquedas, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos va a ofrecer información del uso que se está dando a nuestra plataforma, a nuestro G Suite, la gestión del dominio. La verdad que esta herramienta es relativamente cómoda, salvo eso, los problemas que me habéis comentado que habéis tenido a la hora de gestionar la solicitud del G Suite. G Suite únicamente normalmente suele pedir a los centros eso, un documento que vale con un acta del propio equipo directivo donde se justifique que se trata de un centro educativo como tal y que no tiene ánimo de lucro. Y lo que sí que es requisito imprescindible es la adquisición de un dominio. Necesitamos una página web que coincida con el nombre del centro, o sea, porque nos va a permitir que todas esas cuentas de correo que ahora generemos tengan esa extensión, el nombre del alumno, y el nombre del centro. Podemos migrar datos, etcétera, etcétera. Voy a entrar en el apartado de usuario. Esta plataforma, obviamente, estáis viendo que es del administrador de mi instituto, del IES Cumbres Altas, y yo puedo, pues, buscar, si yo busco, por ejemplo, el nombre de un alumno, simplemente con poner varias letras, pues ya tengo, por ejemplo, Maestro Beato, que es el perfil que he creado como profesor para el curso de hoy. Si yo cierro el perfil, yo aquí puedo cambiarle la contraseña, cambiar el nombre de usuario en un momento dado, añadirlo al grupo, identificar otro correo electrónico, etcétera, ¿vale? Vuelvo a usuario y puedo añadir un usuario nuevo. Vamos a crear un usuario que se va a llamar alumno. Correo electrónico, vemos aquí que nos pide el correo por defecto, ha reconocido nombre y apellido. Me ha puesto ya una recomendación, puedo usar este tipo de recomendaciones. No sé exactamente cómo lo habréis gestionado dentro del colegio, pero sí que es cierto que hay centros donde se está usando el recurso de nombre punto apellido, cuando hay apellidos que coinciden, nombre punto dos apellidos, o en el caso, por ejemplo, de Gran Capitán, donde por no completar o por no poner directamente el nombre del alumno y su apellido, han puesto las 3 primeras letras del nombre, las 3 primeras letras del primer apellido y el año de nacimiento, que también es una opción. Cada centro puede gestionar a los usuarios como les resulte más cómodo. En este caso tenemos alumno beato de la unidad organizativa. Veis que yo puedo pedirle que genere una cuenta automática o puedo crear una contraseña que yo quiera. Lo normal cuando el administrador crea cuentas de correo es que cree todas las cuentas con una cuenta común, en este caso con una contraseña común, perdón, en este caso he puesto Juan de Ávila como contraseña. ¿Por qué? Porque tengo activada esta opción, solicitar un cambio de contraseña la próxima vez que inicie sesión. En ese caso, cuando este usuario, alumno beato, entre por primera vez, bien al correo, bien a Drive, bien a Classroom, a cualquiera de los servicios de Google, le va a salir una ventana, y ahora lo veremos, donde le va a cambiar esta contraseña genérica, que todo el centro va a tener la misma en principio, por una suya particular. Añado usuario nuevo, un segundillo, y me dice que el alumno ha sido creado. Básicamente no voy a dedicarle más tiempo porque considero que, en fin, el trabajo de la mayoría del profesor no va a estar aquí, sino que va a estar en otros lugares. Abro la pestaña del navegador Firefox y voy a entrar en Classroom. Cuando accedo a Classroom, tengo el anuncio aquí en primer lugar y aquí tengo, por ejemplo, el enlace a iniciar sesión. Hago clic en iniciar sesión y me va a pedir el nombre de usuario. En este caso me voy a identificar como profesor. Soy maestro.
@escumbrealtas.es. Si sois usuario de Google, pues cuando uno pone un correo de Gmail, simplemente con el usuario le vale. Aquí ya no. No somos usuarios de Gmail, entonces tenemos que obligatoriamente poner el usuario y tenemos que poner la extensión del dominio que tenemos de nuestro centro. Ya estamos identificados como usuarios, ahora necesitamos la contraseña que nos permita acceder al interior del buzón. La contraseña que yo he configurado de primera era Juan de Ávila, accedo, el navegador me va a decir que la quiero guardar, le digo que no. Encontramos este primer pantallazo de bienvenida, donde pues, nos cuenta un poco de información, dándonos datos de las características de términos de servicio y de privacidad de Google con respecto a esta cuenta. Y al aceptar, vemos que nos sale automáticamente la opción de cambiar la contraseña para nuestra cuenta. Voy a crear una contraseña nueva. Esta contraseña nueva pues, va a ser, por ejemplo, Montillano. Ya lo confirmo aquí y pongo Montillano. La repito 2 veces para estar seguro que la he escrito correctamente, pero creo que me sobran letras. Cambio la contraseña. Me dice que no. Pues entonces pongo Montilla 2020. Montilla 2020. Y ahora ya me dice que no hay problemas de seguridad. Nos vamos a encontrar la primera vez que entremos estas ventanitas que nos van a dar, son tips, son consejos que nos van a ir informando un poco de cómo se usa esta herramienta. Le doy a continuar y me va a permitir elegir entre si soy un alumno con coleta y gorra o si soy un profesor muy moreno y con bigote. En este caso vamos a indicar que somos un profesor. Y ya dispongo de mi sala de bienvenida para Classroom. Aquí estoy identificado con la M de maestro y directamente me está diciendo, una vez tus clases previas, puedes, realmente si tenemos otra cuenta, registrarnos con otra cuenta para recuperar las clases. Pero somos usuarios noveles y nos está dando la posibilidad de crear nuestra primera clase. ¿Cómo creo mi clase? Hay varias formas de invitar o de permitir que el alumnado acceda a nuestras clases. Crearlas se crean desde el botón más. Pero ahora veremos el alumnado, para llegar a mi clase, tiene diferentes vías. Antes de pasar a esto, quiero aclarar que cuando hablamos de clase nos estamos refiriendo a materia, no a grupo clase. No hay que confundir cuando hablo de mi clase de Classroom de, por ejemplo, primero de primaria, sino que estamos hablando de que vamos a crear una clase que será lengua de primero de primaria, por ejemplo. Vamos a generar una clase o vamos a unirnos como alumnos a una clase. Y si alguien se pregunta, oye, si soy profesor, ¿por qué puedo unirme a una clase? Pues perfectamente podemos unirnos a una clase porque incluso en el propio centro nos interese generar una clase a modo de claustro, donde el profesorado o el equipo directivo pueda comunicar cosas. Puede ser una vía de comunicación no solo para el claustro, sino incluso para los equipos educativos de los diferentes niveles. El profesorado accedería como alumno y tendría las atribuciones de alumno para poder responder o para poder comentar. Simplemente sería una nueva sala, no una clase donde vayamos a trabajar con nuestros alumnos, pero es una herramienta o una opción que nos va a permitir compartir comentarios de una forma fácil y cómoda. Vamos a crear una clase y vamos a elegir, por ejemplo, crear la clase de historia de primero. El nombre de la clase es obligatorio porque en la cabecera de la misma, aquí veremos que nos irán apareciendo recuadros de colores y cada uno corresponderá con una clase. El profesorado verá o podrá acceder a las clases en las que forma parte como profesor y el alumnado todas aquellas clases en las que forma parte como alumno. Sección, materia, aula, no se nos requiere ni tan siquiera que tengamos que completar. Si queremos completar esa información la podemos completar, pero no es imprescindible. Simplemente
especificar el nombre de la materia y el curso, ya la vamos a tener identificada, ¿vale? Creo, tarda un segundillo en crear. Y automáticamente ha entrado dentro de la clase. Está dando aquí la posibilidad de invitar a mi alumno para que el alumnado pueda acceder a ella. Vamos a darle entendido. Y esto sería el interior de una clase. Si yo tengo varias o ya estoy dentro de esta pero quiero salir, ¿cómo puedo volver? Tenemos a la izquierda no solo el nombre de esta asignatura, sino un menú escondido, un menú oculto con 3 rayitas, que si yo cliqueo me va a dar la posibilidad de volver a la ventana principal, voy a elegirlo, donde, como podéis ver, ya tengo este recuadro que es mi primera clase y todas las nuevas que yo vaya generando se irán creando en este espacio, se irán identificando con diferentes colores y además tengo la posibilidad como profesor de comprobar de una ventana qué tareas son las que tengo pendientes de revisar, tareas que el alumnado ha entregado y que yo tengo todavía por corregir o revisar que están entregadas, y un acceso al calendario donde puedo consultar las fechas de las diferentes tareas en las diferentes clases que tengo o crear eventos nuevos como puede ser un examen de una materia en concreto. Desde el menú lateral, no solo eso, tengo el acceso a la ventana principal, sino un acceso también al calendario. Si lo abro, aquí tengo el calendario de Classroom, donde en el momento que tenga tareas especificadas, pues para el jueves, por ejemplo, si he puesto una tarea que me deben entregar antes del jueves a las 12 del mediodía, me aparecería aquí un recuadro indicando esa tarea. Yo puedo moverme por las diferentes semanas e ir viendo las tareas programadas para todas las clases o para, cuando tenga varias clases más, elegir una u otra. Menú lateral, pues vuelvo a el acceso a la ventana principal, el calendario, y aquí voy a encontrar un acceso rápido a todas las clases. Ya tengo historia, pero ahora generaré algunas materias más, como pueden ser, yo sé, lengua o matemáticas. ¿Qué son las clases archivadas? Clases archivadas cuando acaba el curso y yo tengo aquí un montón de carpetas que corresponden con las clases que he estado impartiendo, pues yo puedo archivarlas para que el año que viene esta ventana principal vuelva a quedar limpia y las tareas con las que estuve trabajando y los alumnos con los que estuve trabajando el año pasado van a quedar almacenados. Yo aquí, por ejemplo, no tengo la posibilidad de eliminar una clase. Para eliminar una clase primero tengo que archivarla. Y una vez que está en el archivador, desde allí sí podría deshacerme de ella. Pero en este caso, si yo la archivo, es perfectamente recuperable, no solo para el material, sino también para las tareas, los contenidos que he ido generando. Entonces, una tarea o una clase donde yo aporté un material de la unidad 2, por ejemplo, les puse un enlace a un vídeo y les puse una ficha que tenían que descargar, y eso fue el año pasado, yo podría, directamente entrando en clases archivadas, recuperar esa información. Voy a dar un segundo el salto a mi cuenta personal, por ejemplo. Estas son las clases con las que yo estoy trabajando este año, y yo puedo acceder a clases archivadas, donde tengo las clases archivadas del año pasado. Y yo entro, por ejemplo, en una clase primero A y tengo la clase con todo el material, todas las tareas que estuvieron trabajando, el alumnado que formó parte e incluso si tienen calificaciones, las calificaciones que obtuvieron, las tareas que no había que entregar o que se gestionaban. Ahora hablaremos un poco también del tema de las calificaciones, si nos interesa publicar las notas a través de Classroom o si por el contrario, ya que el cuaderno de Seneca nos va a permitir compartir con la familia la calificación a través de actividades evaluables, eso va a quedar un poco también a criterio del propio centro o del profesorado, si está más o menos de acuerdo en que la información de las calificaciones se comparta a través de Classroom. Vuelvo al perfil del profesor. Voy a acceder a la clase, entro en el título y vemos que ya me está dando aquí la posibilidad de crear anuncios, compartir anuncios con mi clase. Esto es el tablón. Me da la posibilidad incluso que sepa que puedo reutilizar
anuncios que ya he compartido en otros grupos de este año o en grupos de años anteriores. Os comento un poco la apariencia visual de la clase y cómo está organizada. En primer lugar, el título. En segundo lugar, vemos el código, que ahora veremos para qué sirve. Sirve para que el alumnado pueda apuntarse a nuestra clase o formar parte de la misma. El enlace, el alumnado esto no lo va a ver hasta que nosotros pidamos la posibilidad de generar un enlace. Si yo no voy a, en ningún caso, conectarme para una videoconferencia con el alumnado de mi grupo, probablemente sea una opción que no tenga necesidad de habilitar. Si en un momento dado, incluso para una reunión con la familia, me resulta cómodo para que ellos sepan, siempre tengan localizado el enlace a mi materia. Si yo tengo, por ejemplo, una clase que sea de tutoría, genero el enlace y la familia simplemente entra al Classroom del alumno, tiene siempre disponible y siempre a mano el enlace y todo el mundo podría acceder fácilmente. Mientras no le demos a la opción generar, al alumnado no va a poder ver cuál es el enlace ni cuál es ese sitio, esa sala de videoconferencia. En cuanto a la apariencia de la cabecera, pues probablemente el color nos va a permitir distinguir, cuando tengamos varias materias en la sala principal, distinguir historia de lengua de un vistazo rápido, pero yo puedo cambiar esta cabecera para que incluso se adecue un poco más a los contenidos de mi materia. Donde viene la opción seleccionar tema, se me va a abrir un menú donde yo puedo elegir entre las múltiples opciones y dependiendo de mi materia, de mi especialidad, por ejemplo, si esta es la clase de historia, vamos a usar una cabecera más relacionada con dichos contenidos. Selecciono, le doy el botón azul y en un segundillo la apariencia de mi clase ya está personalizada. Podemos incluso subir una foto propia. Fijaos, por ejemplo, en la clase que estoy llevando a cabo con los del alumnado de cuarto de la ESO para IC, el alumnado hicimos una actividad donde cada alumno generaba o creaba, diseñaba una cabecera para la clase y vamos rotándola. Cada semana voy poniendo o voy subiendo una cabecera propia que han generado los propios alumnos. Si yo quiero que, por ejemplo, la cabecera de mi clase sea una foto de todos los alumnos, pues perfectamente, si tengo una foto de ella, puedo subir la foto, arrastrarla o seleccionar desde donde está en mi ordenador y al aceptarla se colocaría, ajustaría la altura para que se viese bien y me va a permitir eso personalizarla. Saldrá un color de fondo, va a salir un tono tramado, la foto no se va a ver con todo el color, pero sí que eso nos va a permitir pues personalizarla o adecuarla a la decoración que nosotros queramos. Más cosas. Tenemos esta cabecera superior, tenemos un menú a la izquierda que ahora en el momento que empezamos a generar tareas vamos a ver cómo al alumnado le va a dar información de qué cosas tiene pendientes para esta semana. Es una ayuda visual muy buena porque el alumnado entra en esta clase y aquí va a encontrar un aviso de tienes que entregar la tarea de matemáticas antes del viernes a las 10 de la mañana. Y rápidamente, incluso picando, haciendo clic sobre dicha tarea, le va a permitir llegar a la misma para saber lo que tiene que hacer y poder devolverla. Cuando hay tareas activas, y ahora lo veremos porque eso se gestiona desde la pestaña superior de trabajo de clase, cuando hay tareas activas no solo me va a aparecer un recordatorio aquí, sino que si yo me vuelvo a la ventana principal, clases, aquí debajo me van a aparecer qué tareas son las que tengo que entregar esta semana. Entonces, si tengo todas las clases como alumno aquí, voy a ver muy rápidamente qué es lo que tengo más cercano en el calendario para ponerme a entregar primero aquello que caduque antes, para no entregar la tarea fuera de plazo. Más cosas. Tenemos, bueno, este menú superior donde nos encontramos en el tablón. Un tablón de clase es un lugar donde podemos compartir información, donde podemos ofrecer información al alumnado de una forma actualizada, pero donde tampoco queremos que la información sea accesible dentro de mucho tiempo. Me explico. Un tablón de clase
Si cogemos el ejemplo físico de un tablón de corcho de estos que se suelen poner para colgar carteles o publicidad, nos puede servir para, oye, hay una actividad esta semana, lo pongo con la chincheta en el tablón y todo el alumnado lo puede ver. ¿Qué ocurre? Que dentro de 2 semanas esa actividad ya ha pasado, entonces cuando yo vaya compartiendo cosas aquí, esto va a funcionar como si fuese el tablón o el timeline de una red social. Si usamos, por ejemplo, Twitter o Facebook o Instagram, veremos que van pasándose o van quedándose abajo o arriba aquella información que tiene mayor antigüedad. En ese caso, cuando yo comparta algo en la clase, si posteriormente voy introduciendo mensajes nuevos, esos mensajes irían bajando hacia abajo y al final pues habría que usar la ruedecita para llegar a encontrarlo. Por ese caso o por ese motivo, no es el lugar más idóneo para colocar una información que a lo largo del curso el alumnado queramos que tenga de manera a mano, que la tenga muy, muy cerca. ¿Por qué? Porque si aquí yo voy a ir publicando un mensajillo 2 a la semana para avisarle de, oye, recordad que el próximo día tenéis examen. Recordad que mañana debéis traer un ovillo de lana para que vamos a hacer de plástica. Obviamente eso dentro de 2 semanas el mensaje ya ha quedado desactualizado. Podríamos borrarlo o ni siquiera, porque como van a ir bajando, pues ya lo que ha quedado en el pasado quedará oculto en la parte de abajo del tablón y entonces le vamos a dar siempre menos importancia. Voy a escribir un mensaje de bienvenida a mi alumno. Voy a empezar a usar esta clase y quiero que cuando el alumnado llegue se encuentre ese mensaje de bienvenida. Vemos que Classroom me permite la posibilidad de publicarlo ahora o de programarlo. ¿Qué significa esto? Significa que si son las 2 de la mañana y estoy preparando material de clase para que el alumnado lo vea y yo lo doy a publicar, pues el alumnado va a decir, ¿qué ha sido el maestro o la maestra a las 2 de la mañana? No queremos eso. Preferible, por ejemplo, que nosotros podamos preparar la información en el momento que queramos y cuando tengamos tiempo para poder trabajarlo, pero programamos una fecha y una hora para que este mensaje se haga público. Yo, por ejemplo, tanto las tareas como los avisos, me gusta programarlos a la hora de entrar en la clase. Sobre todo cuando doy TIC, que el alumno va a trabajar con los ordenadores, el alumno, tal como está entrando por la puerta, se le está activando todos los mensajes, todas las tareas, entonces no han tenido posibilidad tampoco de verlos fuera del plazo. Y también es cierto que cuando publicamos algo, cuando planteamos una tarea, al alumnado le suele llegar una notificación por correo electrónico. En ese caso, si les llega el mensaje a las 2 de la mañana, pues en fin, ya tenemos ahí el maestro casi a las 2 de la mañana, en fin, ese tipo de cosas pues nos la ahorramos. Nadie comenta nada, entiendo que no hay dudas de momento. Si voy a intentar ir un poco más rápido, pero entiendo que, en fin, aclarar conceptos puede resultar interesante para aquellas personas que todavía no lo hayan trabajado, hayan entrado a crear sus clases en Classroom. Cuando yo voy a compartir algo en el muro, en este caso voy a compartirlo con el alumnado de primero, que es la única clase que tengo habilitada. ¿Quién quiero que vea este mensaje? Puedo elegir que lo vean todos los alumnos, o si, por ejemplo, tengo, vamos a poner el caso, 20 alumnos, pero 2 son los que suelen salir o trabajar en el refuerzo, a lo mejor este mensaje que yo quiero poner se lo puedo enviar solo y exclusivamente a ese alumnado. Entonces, donde yo aquí, en esta pestaña desplegable, de momento únicamente me está dando la opción de compartir perdón, esta información con todo el alumnado, yo podría desactivar todos los alumnos, me saldrían sus nombres y apellidos y elegiría, quiero que se le envíe a Antonio y a Luis. Y únicamente este mensaje aparecería en el tablón de esos 2 alumnos. A la hora de compartir con la clase, hago clic y se habilita el cursor para que yo pueda escribir. Pongo bienvenidos a la clase de historia. Puedo añadir algo más que texto. Cuando yo hago clic sobre el botón añadir, sobre el clip, veo que puedo rescatar material que yo tenga almacenado en mi Google Drive. Puede ser fotos, audio, vídeo,
un PDF, un documento de texto, puede ser cualquier cosa que yo tenga dentro de mi Google Drive. Puede ser un enlace a una página web, puede ser un archivo. Por archivo entendemos eso, un documento de texto, un PDF o cualquier otra extensión. O en este caso incluso un vídeo de YouTube. Yo voy a usar un vídeo de YouTube. Automáticamente me abre una ventana para insertar un vídeo donde yo puedo poner la dirección del vídeo. Si lo tengo localizado en otra pestaña, he buscado ya el vídeo, simplemente copiaría la URL, la dirección web de ese vídeo, pego aquí y automáticamente me lo encuentra. O para mayor comodidad, pues me sale el buscador y yo pongo de bienvenida. Voy a buscar un vídeo con una canción de bienvenida para mi alumnado. Esta página. Elijo el vídeo que quiero añadir a esta entrada en el tablón y botón azul. Ya tengo el mensaje de texto, especificada la clase a la que lo voy a dirigir, datos del alumnado. Fijaos, si yo tengo 5 clases, este mensaje de bienvenida me puedo ahorrar tener que ir clase por clase para generarlo, porque aquí me daría la posibilidad en esta pestañita que ahora mismo no tengo habilitada porque solo tengo una clase, me daría la posibilidad de activar. Quiero que sea en historia, quiero que sea en lengua y quiero que sea en todas las clases que yo imparto. En ese caso, ese mensaje de bienvenida, aquellos que seáis especialistas, por ejemplo, y dais en varios cursos, pegaréis un saludo, comentario, y ese comentario automáticamente se va a compartir en todas las clases que especificáis aquí y a todos aquellos alumnos que indiquéis aquí. Tengo el vídeo adjunto, que me he confundido de vídeo, puedo borrarlo en la X y puedo volver a buscarlo, porque probablemente a lo mejor no era ese el que quería. Busco de nuevo, elijo así el correcto, que era este, por ejemplo, añado, y a la hora de publicar veis que tengo el botón aquí, pero a la derecha vuelve a abrirse un triangulito de una pestaña de opciones. Puedo publicarlo ahora, puedo programarlo para indicar que este mensaje se publique, que da por defecto al día siguiente, es decir, que se lo publique ahora, pero que se publique a las 18:05. Ay, perdón, que se me está avisando con razón que no es. Ahora sí, todavía no ha llegado a esa hora. Yo programo y tengo un anuncio guardado. La otra opción que me estaba dando era guardarlo como borrador. Si yo lo guardo como borrador, he empezado a lo mejor a generar el texto porque quería escribir los mensajes más largos, no me da tiempo a continuar, lo guardo como borrador y luego posteriormente puedo editarlo. Yo lo tengo aquí y incluso puedo volver a abrirlo para modificar algo. Entonces, en este caso está programado. Perfecto. Ahí se queda y a las 6:10 automáticamente se generará para el alumnado. El botón de reutilizar, si yo por ejemplo ya he puesto este mensaje de bienvenida en la clase de historia, yo puedo en otra clase volver a aprovechar este mensaje, tunearlo o modificarlo un poco y colocarlo dentro de la clase de otra materia, ¿vale? Más cosas. Antes de entrar en la clase y en las personas, que es donde vamos a empezar a añadir a los alumnos. Ahí arriba, a la derecha, una rueda dentada. Las ruedas dentadas suelen corresponder con un menú de opciones o de ajustes. Si yo entro ahí, entro dentro del ajuste de la clase, donde puedo modificar el nombre de mi clase, donde puedo cambiar estos datos que se me pedían al crear la clase, y me va a dar la posibilidad de configurar o gestionar algunas cosillas. Códigos de invitación. Ahora vamos a ver lo que es un código de invitación o un enlace de invitación. Yo puedo invitar al alumnado enviándole este texto, este enlace, y al hacer clic, automáticamente le saldrá Classroom para aceptar formar parte de mi clase. Y ahora haremos la prueba para que veáis cómo funciona. Generar códigos. Yo puedo invitar a los alumnos dándole un código pequeño y que ese código, que sería este, ellos lo introduzcan al apuntarse a una clase y ya formarían parte de mi clase. O yo puedo directamente incluir al alumnado tecleando su correo. Vemos aquí más abajo
el tablón. Esto es interesante. Si yo no configuro, no cambio esta configuración, tanto los alumnos como el profesor pueden publicar y comentar. ¿Qué ocurre con esto? Cierro un segundo y vuelvo a la ventana principal. A ver, que esto está a punto de publicarse. No se ha publicado todavía. Lo dejo en un segundo y que se termine de publicar. Os lo comento desde aquí y ahora cuando esté ya activo lo vemos. Si todo el alumnado puede publicar y comentar, es muy común que se dé el caso que yo he puesto ese mensaje de bienvenida y el alumnado, en lugar de responder al mensaje de bienvenida, cree un mensaje nuevo. Ponga, hola, profe. Llega otro alumno y vuelve, en lugar de comentar al mensaje que yo he generado, crea otro mensaje nuevo. Hola, profe, vamos a trabajar mucho este año. En ese caso, si el alumnado tiene la posibilidad de publicar, vamos a encontrarnos que, casi con total seguridad, en lugar de responder a nuestros comentarios para tener la información un poco más ordenada, el alumnado va dejando mensajes ahí inconexos. Nuestro tablón se va a llenar de mensajes de hola, profe, y probablemente incluso cuando el último alumno que entre va a haber tantos mensajes de hola, profe, que ni siquiera encuentre el mensaje del profesor o profesora. ¿Qué puedo hacer? Puedo dar la posibilidad de que el alumnado solo pueda comentar. De esa forma, si yo guardo los cambios, cuando el alumnado entre, ya se ha publicado, como podemos ver, porque en el tablón ya tengo aquí el recuadro con esta entrada del mensaje de bienvenida. Yo decía, si el alumno llega y le viene aquí, comparte algo con tu clase, aquí donde nos va a poner, hola, profe, y nos vamos a encontrar que el mensaje de bienvenida va quedando abajo y nos vamos encontrando muchísimos mensajes, un batiburrillo ahí de mensajes de los alumnos. Si yo les habilito, como acabo de hacer, solo para que puedan comentar, seré yo únicamente quien escriba mensajes en el tablón y el alumnado únicamente podrá responder a dicho mensaje. Entonces será aquí donde me encuentre ese tipo de mensajes de hola, profe. Aunque sea yo, como profesor, quien lo haya puesto. Y ahora veremos el perfil del alumno, cómo le va a aparecer. Dentro de los ajustes, algo más que comentar. Aquí es donde vamos a gestionar el enlace para Google Meet. Si yo quiero habilitar mi clase tenga siempre activo el enlace a la videoconferencia o a la sala de videoconferencia, aquí automáticamente pido que se genere un enlace para mi clase, tarda unos segundillos y ya tengo aquí el enlace. Y yo aquí activo o desactivo para que el enlace esté público o sea oculto. Puedo tenerlo siempre oculto y el día que vayamos a tener la reunión lo habilito 5 minutillos antes y así impido que el alumnado, pues por ejemplo, un día a las 12 de la noche se meta allí y puedan, también puede ser algo que nos interese, pero no puede hablar entre ellos dentro de esa sala de chat. Pero si cuando no queramos darle uso lo desactivamos aquí, el alumnado no ve el enlace desde la ventana principal de la clase, ¿vale? Calificaciones, pues yo puedo permitir que el alumnado reciba sus calificaciones, puedo añadir categorías. Classroom ha mejorado mucho el sistema de calificaciones porque ahí permite implementar rúbricas, entonces es muy cómodo también si queremos aportar una rúbrica al alumnado de la actividad que le estamos planteando y nos va a permitir incluso ponerla en relación a criterios de evaluación. Insisto, si alguien, eso entiendo que ya es para un nivel mucho más avanzado y que también en un momento dado, si la vía para el tema de la evaluación que recomienda la consejería es trabajar a través del del cuaderno de Seneca, pues probablemente no nos interese o no nos convenza mucho el tema de usar o de implementar, darnos el trabajo aquí, de ir metiendo criterios para poder evaluar cuando hay otro tipo de herramientas que nos lo van a permitir de una forma más oficial. Entiendo que si finalmente ese acuerdo y esa configuración entre Classroom y Seneca llega a producirse de forma completa a todos los niveles, probablemente no solo las calificaciones que yo ponga aquí,
se vinculará al cuaderno de Seneca, sino que nos permitirá rescatar los criterios de evaluación que hay en Seneca mismo para poder evaluar. Aquí guardo los cambios y volvemos a la ventana principal de la clase. Os decía, tengo varias vías para invitar al alumnado a formar parte de mi clase. ¿Cómo? Pues si entro en personas, aquí voy a encontrarme no solo al profesorado que imparte clase en este aula, sino a todos los alumnos. Veis que a la derecha de donde está el título de profesores hay una cabecita con un más. Esto me va a permitir invitar o añadir a otros profesores. ¿Para qué sirve esto? Pues, por ejemplo, en un desdoble. Para, por ejemplo, incluso el profesorado de refuerzo de una materia donde el alumno esté trabajando fuera del aula y queramos que el profesorado no solo vea lo que se está haciendo y cómo se está trabajando, sino que pueda incluso hacer el seguimiento a esos alumnos que lo requieran. Incluso hay ocasiones donde el profesorado, por la razón que sea, se coge una baja, está enfermo, tiene una persona a sustituirle y pues lo cómodo sería poder invitar al profesor sustituto manteniendo al profesor titular. Entonces el profesor titular, aunque esté de baja, va a seguir viendo y va a disponer de toda la información de cómo va trabajando el alumnado y el sustituto, pues, todos aquellos profesores que añadamos aquí van a poder gestionar a nivel completo toda esta clase. Van a poder invitar a alumnos, poner tareas, comentar en el tablón, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que ahora mismo no tenemos alumnos. Nosotros podemos sumar o invitar a los alumnos. Vamos a invitar a alumnos. Tenemos varias vías, como os digo. Tenemos el enlace, donde yo este enlace puedo copiarlo, enviarlo por correo electrónico, por ejemplo, a través de Passen, a través del grupo de WhatsApp. Si tenemos a la madre delegada, le enviamos, o padre delegado, le enviamos. Copiamos, enviamos desde el WhatsApp web, por ejemplo, o si lo hacemos desde el teléfono móvil de la aplicación, copiamos el enlace, lo mandamos. Y todas aquellas personas que reciban ese enlace, al hacer clic sobre el mismo, se les abrirá Google Classroom y les pedirá que se identifiquen con su usuario y contraseña del centro. Una vez estén identificados, les aparecerá una invitación para poder formar parte de esa clase. Además de, a través del enlace, yo puedo teclear su correo. En este caso, vamos a escribir alumno beato y es altas.es. Reconoce que hay un usuario que se llama así y aquí puedo teclear o copiar y pegar el listado de cuentas de correo de mis alumnos y les mando la invitación. Otra posibilidad, si el alumnado está delante de nosotros o incluso tenemos la reunión con los padres y les queremos hacer llegar un código. Ese código, cuando el alumnado entre, y ahora lo veremos, está aquí. Imaginemos que estoy en una sala donde cada alumno tiene su ordenador, pedimos que entren en Classroom y ellos, igual que yo tenía aquí un símbolo más en la ventana principal donde puedo crear clases, el alumnado únicamente va a tener la posibilidad de inscribirse a clases y tecleando este código, automáticamente entrarían dentro de la clase de Historia de Primero. Muy común también, pues por ejemplo, venga, apuntadlo en la agenda y cuando lleguéis a casa le explicamos los pasos y que lo hagan así el profesorado. También nos ahorramos un poco el trabajo de tener que ir tecleando, copiando y pegando ahí las cuentas del alumno. Es más fiable si nosotros ponemos las direcciones de correo, facilitamos el trabajo a la familia, pero como podéis ver hay diferentes formas de hacerles llegar el enlace o el sistema para que puedan formar parte de esta clase. Voy a volver a la ventana principal, clases, y voy a generar un par de clases más. Voy a crear una clase que sea lengua de primero. Y voy a crear otra, por ejemplo, que sea de matemáticas. Esto tarda siempre unos segundillos. Avísame que puedo habilitar. Sí, José sí. Manuel. Dime. No sé los tutores si me van a corregir o si quieren comentar algo aquí. Los tutores de cada curso han creado todas las, en nuestro cole han estado creando todas
las clases que se imparten en su curso. Vale. Y han invitado al profesor a que imparte esa clase. Yo no sé si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Para que el alumno perdón. y para que el alumno pueda acceder a su Classroom y directamente tenga todas las materias en un mismo tablón. No sé si ha sido la manera más correcta de hacerlo o no. Entonces, el compañero, tutor o compañera ha invitado a ese profesor y, bueno, ellos que te comenten un poco, no sé, Juan Francisco, que es el que lo tiene un poco más avanzado. Perdóname, lo que me dice es que el tutor se ha encargado de generar la clase de lengua, la clase de matemáticas, la clase y ha invitado como profesor adjunto al especialista que imparte esa materia. Ahí está. ¿Dónde está el único problema o la única pega que yo le veo a eso? El tutor se va a volver loco de notificaciones porque le va a llegar información, avisos de todas esas clases. Ya está arreglado, le hemos aprendido a cambiar el titular. Ah, vale. Entonces entiendo que en ese caso se hace luego el cambio para que el titular sea el profesor que va a impartir la materia y el tutor, en ese caso, pues ya considero que ya lo vaya a nivel de centro o de manera voluntaria, si quiere seguir formando parte de la clase o no. Sí, la verdad es que aquí no hay, o sea, para todo, al final hay varias vías o diferentes formas de organizar la información. Que está bien como lo hemos planteado, ¿no? Porque así se ha facilitado el trabajo, entiendo, para los profesores. La única pega que yo le pondría es esa, que si el tutor está dentro, como profesor, de todas las materias que se le imparten a su curso, pues le va a llegar notificaciones absolutamente de todo. Vale, entonces, es lo único que considero. Ahora, como ventaja, que pueda ver los comentarios, que pueda ver las tareas que está enviando el alumnado y que pueda ver las calificaciones que se le están poniendo, si se le ponen, considero que es perfecto porque la información que va a recibir el tutor obviamente va a ser infinitamente más completa. Vale. Sí, pero que ya te digo que no es que lo estéis haciendo mal, porque al final, igual que por ejemplo, el otro día en el Gran Capitán, habría un profesor que, claro, impartía un mismo curso, era tutor, pero además con esto del COVID, pues le habían asumido que tenía matemáticas, tenía lengua, tenía ciencia y impartía casi todas las materias él. Le había creado una única clase. Lo único que le recomendé en ese caso, digo, puedes crear una única clase para todas esas materias, pero si va a dar mucha información, dentro del trabajo de clase, debes organizarla de forma lo suficientemente clara para que el alumnado sepa en cada momento esto es de lengua, esto es de matemáticas y esto es de ciencias. Sí, claro, al final creo que directamente ha optado por una clase para cada materia, porque incluso él mismo se ha dado cuenta de que él dispone de la información más organizada y para la familia está resultando más cómodo tener cada cosa en su sitio. Entrar, por ejemplo, dentro de lengua y tener solo las tareas y la información relativa a esa asignatura. Claro, y lo que nosotros queremos es evitar que la información que ponga un profesor, los demás profesores la vean. Sí, pero una vez que tú invitas al compañero y acepta la invitación de la clase, tú ya te puedes salir de ella. Te da la opción de quitarte tu... Efectivamente. Si hay dos profesores y el tutor ya no quiere estar, o el profesor de esa materia le pide al tutor, oye, por favor, déjame un poco de... No quiere que haya otro profesor ahí, un poco vigilante. En fin, que al final es una cuestión también de eso, de lo que vosotros estiméis en el centro, o de que cada profesor considere para su propia materia. Sí, yo creo que la manera que lo estamos haciendo bien. Que generarlo el tutor facilita el trabajo a todo el mundo. Sí. El profesor se le adjunta ya como profesor adjunto y ahora el tutor ya ha cumplido la función de generar las clases y se quiere salir, pues directamente entrando en personas, aquellos profesores que ya no quieran formar parte tienen la posibilidad de abandonar esa materia y ya no verían el trabajo ni les saldrían los avisos del trabajo de clase, etcétera, etcétera. Yo lo veo una buena opción para todo el profesorado, siempre y cuando que sea el tutor, claro, que se va a cargar del trabajo de montar la estructura de clases. Sí, esa es la opción que hemos elegido. Yo creo que es la correcta. Vamos, que nos está facilitando bastante el trabajo a los especialistas que entramos a esa clase.
Perfecto, lo veo genial. Voy a poner aquí un segundo. Yo lo hice porque me quitaba 3 recreos, era, ¿no? Claro. Voy a invitar también a la asignatura de primero. Como veis, ya tengo 2 clases. Al abrir el menú de la pestaña desplegable ya me salen las 2. Si vuelvo a ir a la página principal, voy a crear una tercera por tenerla, que sea matemáticas. Esta vamos a poner que sea, por ejemplo, de segundo para que haya otro nivel diferente. El profesorado va a ver cuáles son las tareas aquí, igual que el alumnado va a ver qué tareas tiene pendientes dentro de cada asignatura. Voy a clases. Aquí va a ver pues, que probablemente mañana tengan la fecha límite de entrega de una actividad. Y veis que, por ejemplo, puedo ir a acceder sin necesidad de entrar dentro de la clase a las calificaciones, donde vería las notas del alumnado en esa materia, o que me lleve a la carpeta de Google Drive. Google Drive es ese almacén donde yo voy a ir almacenando fotos, documentos, fichas, pruebas escritas, etcétera, etcétera. Voy a entrar, con vuestro permiso, en el Classroom dentro del perfil del alumno. En Classroom, y me voy a identificar con alumno Beato. Cuando entre me va a pedir la contraseña, que era Juan de Ávila, que es la contraseña que yo había generado genérica para todas las cuentas. Acepto, al igual que el profesorado, y me pide cambiarla. Cambio la contraseña. Le doy el mensaje de bienvenida y elijo que soy un alumno. Este alumnado, pues si bien yo lo he invitado introduciendo su dirección de correo electrónico, o si le he pasado el código, o si le he pasado el enlace, va a llegar una invitación. El alumnado tiene que unirse. Si el alumnado rechaza, al profesorado, a esos alumnos, vuelvo al perfil de profesor, entro por ejemplo en matemáticas, en personas. Actualizar un segundo. Perdón, porque no. Cuando el alumno se apunta, el profesorado ya le debe aparecer aquí. ¿Qué ha pasado? No me sale. Ay. Perdón, porque estoy entrando en la clase donde no he metido al alumno. Perdón. Entro en lengua, por ejemplo, y en personas. Aquellos alumnos que todavía no hayan aceptado la invitación, aquí saldrían en gris, clarito, y me pondrían entre paréntesis invitados. Es que le he dado, porque entro en la asignatura donde no he invitado al alumno, perdón, fallo mío, y me he saltado ese paso. Yo cuando invito y cuando introduzco su contraseña, perdón, su dirección de correo, ya me saldría aquí el listado de alumnos que voy a tener, los puedo ordenar de forma alfabética. Y, como digo, hasta que el alumno no le dé a la opción, al botón de aceptar la invitación, el alumno sale en un tono más clarito, no sale en negrita, y entre paréntesis me pondría invitado. Una vez que el alumno ha aceptado la invitación, yo ya lo tengo sin el cartelito de invitación y en negrita. Yo puedo desde aquí, pues por ejemplo, también seleccionar varios alumnos, puedo enviarles correos de manera individualizada a uno o a todo el grupo. Vuelvo a la clase, por ejemplo, voy a entrar en la clase de estoy ahora mismo en el perfil de alumno y en la asignatura de historia. Veo que el profesor ha dejado el mensaje de bienvenida, un comentario, y yo puedo, como alumno, también indicarle eso del la profe. Si fuese un alumno que tuviese permitido, porque el profesor no haya deshabilitado la opción de comentar en el tablón, pues probablemente pudiese estar dejando mensajes aquí y al final todo esto se llenaría. Cuando hay varios comentarios es cómodo que los mensajes se contraigan. Entonces yo veo que hay 2 mensajes y al hacer clic se me despliegan todos los que hay ocultos. ¿Por qué? Porque si tengo 20 alumnos y los 20 alumnos me van a decir buenos días o hola profe, al final el tablón ocuparía una barbaridad y acaba también, como digo, escondiendo información importante. Entonces los comentarios quedan ocultos, solo veo los últimos y yo puedo
el desplegable, poder verlo y siempre poder responder o volver a comentar. Como alumno, yo no tengo aquí la opción de calificaciones, yo no veo las notas. El alumnado va a ver sus calificaciones dentro de cada tarea que entregue. Sí que puedo ver el profesorado que forma parte, pero nada más. No puedo editar la cabecera, eso solo lo puede hacer el profesor. No dispongo del enlace de Google Meet porque lo hemos dejado desactivado. En el momento que yo lo active, aparecería aquí y el alumnado, al entrar dentro de la clase, pincha sobre el enlace y le llevaría automáticamente a esa sala de videoconferencia de Google Meet. Vamos a entrar, vuelvo al perfil de profesor. Voy a entrar, por ejemplo, en historia. Venga, vamos a trabajar desde ahí, que es la materia en la que tenía abierta el alumno. Soy profesor y voy a generar un material o una tarea que quiero que el alumnado pueda ver. Cuando yo entro en trabajo de clase, lo más destacado, tengo este botoncito que me va a permitir crear material para mi alumno. Tengo dos accesos. Tengo la carpeta Drive de la clase donde yo voy a ir almacenando toda aquella información, todo aquel material que yo les comparta. Se lo estoy compartiendo de mi carpeta de Google Drive, de la carpeta que corresponde al usuario mío como profesor. Igual que os digo, cuando un alumno nos manda una tarea que ha realizado, esa tarea queda guardada en la carpeta de Drive del usuario del alumno. Tengo la posibilidad de acceder a Google Calendar y, por ejemplo, quiero introducir un aviso para avisar de que mañana jueves a las 10 de la mañana hago clic y les pongo que van a tener un examen. Tema 2, por ejemplo. 3 de 10 a 11, perfecto. Guardar. Y ya queda ahí. El alumnado, voy a hacer la prueba. Voy al perfil del alumnado, entro en el trabajo de clase, voy a hacer clic sobre el calendario. Ay, ¿qué ha pasado? Perdón. En historia, sí. No me sale. Ya está, yo he creado un evento y el evento se debe generar guardado, está ahí. No sé por qué no sale para el jueves 22. Son las cosas del directo. Esto es como cuando llevamos el coche al taller, que nos da muchos problemas y en ese momento funciona. Pues a mí me está un poco dejando por mentiroso. Bueno, no me lo explico. Lo que sí, dentro del perfil de la alumnado, un segundo, voy a consultarlo desde aquí, del calendario, tampoco sale. Pues no lo sé, me he quedado sin palabras, perdón. Voy a volver a trabajar. Sí, creo perdona, creo que te ponía que sale 10 minutos antes, que se publicara 10 minutos, algo así. No, pero esto es, la campanita es como un recordatorio. Si yo tengo, por ejemplo, en mi teléfono móvil configurado el Google Calendar, me va a saltar 10 minutos antes un aviso para que recuerde que tengo eso. Yo puedo configurarlo y decir que ese recordatorio sea, por ejemplo, un día antes. Y que un día antes llegue un aviso a todos los participantes que estén compartiendo este calendario para saber que tienen esa actividad. La actividad está creada dentro del calendario de la clase de historia y en el alumnado dentro de la clase de historia. Bueno, pues me quedo sin palabras. No sé dónde está el error ahora mismo. Lo siento. Porque el alumno forma parte. Ah, perdón.
Perdón, sí, no salgo porque soy el alumno, perdón. Claro, ya me he puesto nervioso al ver que no me sale. De verdad, no sé justificar por qué no sale. De hecho, esto lo he hecho yo habitualmente para colocar los exámenes y los alumnos pueden comprobarlo sin ningún problema, tanto yo como ellos, porque es un calendario el de esta asignatura que tenemos compartido. En ese caso, este calendario, que es el calendario de la clase de historia. Perdón. Ya sé dónde está el problema. Ya lo sé. Lo he metido no en la clase de historia, está en el calendario de personal mío. Perdón. Identifico la asignatura, está en el calendario de historia. Si yo ahora le doy a guardar, el alumnado que esté dentro de la clase de historia, ahora sí debería poder verlo. Ay, menos mal. Estaba ya preocupado ahí diciendo que ha pasado, que no me cuadraba. Y el alumnado tiene ese recordatorio ahí de cualquier tipo de actividad que vayamos a hacer, que vamos a hacer, yo que sé, una actividad conmemorativa, incluso, yo que sé, un día festivo. Podemos usar esta herramienta para que el alumnado pueda consultarla y estar informado. Hay un pequeño problema con el tema del calendario. ¿Cuál es? El calendario de Google no es lo mismo que el calendario de Classroom. Cierro el calendario. Si yo entro al calendario del menú desplegable, aquí vemos que el examen no se ve. En el calendario de Classroom únicamente se nos van a mostrar las tareas que yo he planteado, no un evento como este examen que no se va a realizar a través de Classroom. Entonces, si yo entro desde un ordenador y entro en la opción calendario, solo voy a ver las tareas que tenga pendientes. Si yo entro dentro de una clase, en esa clase, cuando entro en trabajo, no es el calendario de Classroom, es el Google Calendar. Si yo lo veo desde un teléfono móvil, el teléfono móvil automáticamente se vincula a Google Calendar. Entonces, desde un móvil o desde un tablet voy a ver todo, tanto las tareas como los eventos. Pero, si lo hago desde un ordenador, aquellos eventos que yo ponga en Google Calendar, el alumnado que consulte aquí, en la opción calendario, no va a poder verlo, ¿vale? Son pequeños problemillas que en un momento dado podemos generar un evento, esperar que el alumnado en calendario lo compruebe o lo vea y que vea que no le aparece. Vuelvo a la clase y vuelvo al trabajo de clase. Soy el profesor en este momento y voy a crear una tarea. Elijo el botón desplegable y voy a, por ejemplo, compartir un material. Voy a empezar, si me lo permitís, de abajo arriba y saltándome alguno. Voy a empezar por compartir un material. ¿Qué es compartir un material? Imaginémonos que al alumnado le queremos ofrecer una información, pero no esperamos feedback, no esperamos nada de vuelta. Nosotros les damos un vídeo, les damos un tutorial, les damos un enlace, les damos un PDF, le damos una ficha, le damos una notificación que queremos, una circular que queremos que estén informados. Pero ni esperamos que el alumnado nos lo mande de vuelta, no nos tiene que entregar nada, no va a llevar nota, obviamente. En ese caso, si yo creo un material, yo puedo un material que puede ser, por ejemplo, una ficha complementaria de trabajo. Esa ficha, pues puedo describir en qué va a consistir, pues os adjunto más información del tema que hemos visto hoy. Pero yo no espero que el alumnado tenga que devolverme nada. Puedo añadir cosas, no solo un comentario, puedo, si quiero, limitarme a compartirles texto, o darle la información aquí por escrito, o puedo adjuntar algo que ya tengo dentro de mi carpeta de Google Drive. Puedo adjuntar un enlace, por ejemplo, hemos estado viendo algo sobre los romanos y he visto un enlace a una página web donde aparecen pues diferentes nombres de la antigüedad y el alumno puede buscar qué equivalencia tendría más o menos su nombre al nombre romano, por ejemplo. Y puedo compartir un enlace, puedo compartir un archivo, que puede ser eso, un PDF, puede ser un vídeo de YouTube, en este caso, pues, por ejemplo, quiero adjuntarle una ficha de trabajo. Esa ficha de trabajo, al hacer clic, me abre una ventana, un cuadro de diálogo, donde yo voy a buscar dónde está ese material. No me sale nada reciente porque en los últimos días de trabajo pues no
he gestionado ningún documento. Si hubiese subido ya algún archivo, me saldría aquí, lo puedo recuperar, rescatar fácilmente. Tengo la posibilidad de subir un material desde mi dispositivo, sea el ordenador, sea el móvil, sea un tablet. Tengo la posibilidad de buscar algo en mi unidad de Google Drive, porque lo tenga allí guardado, o el material que tenga destacado por alguna razón. Voy a subir, en este caso, una ficha que tengo en el escritorio de mi ordenador. Quiero subirla, botón azul, y yo me voy, por ejemplo, a esto, un material adaptado del románico. Elijo ese PDF y el PDF automáticamente se ha juntado. Como os digo, puedo añadir cosas o puedo crear cosas. La opción crear me permite usar esos programas, la versión de programas ofimáticos, el paquete Office de Microsoft Word, que sería la equivalencia de PowerPoint, de Excel, de un programa de dibujo, o la posibilidad de crear formularios. Puedo crear un documento nuevo y adjuntárselo, o en este caso un documento que ya tenía creado, es lo que yo quiero cargar. Tengo ya aquí el PDF, la X siempre por si quiero anularlo y volver a subir otro, y a la derecha me encuentro las opciones. Este material, por ejemplo, yo quiero que lo vea alumnado de varias materias. Por ejemplo, en este caso, si elijo 3 clases, obviamente no puedo cribar los alumnos, sería para todo el alumnado de dichas clases. Si se trata solo de alumnado de una materia y quiero seleccionar a qué alumnos quiero enviárselo, pues he elegido alumnado de primero y aquí me saldría pues todos los alumnos y de momento solo tengo uno, pero si tuviese, yo qué sé, 20 o 25, tendría aquí todos sus nombres, puedo desactivar esta y elegir únicamente aquellos nombres o aquellos alumnos a los que quiera enviárselo. Puedo, como hemos visto antes, ya que tengo la información hecha y a quién va dirigida, publicarla automáticamente o, como hemos visto antes, programarla, guardarla como borrador o decir, mira, que esto que estaba escribiendo no sirve, lo quiero empezar de nuevo, esta tarea, perdón, esto no se lo quiero compartir, descartarlo. Hay una opción aquí que se llama tema. Es tema. Tema es lo que me va a permitir a mí organizar de manera ordenada la información dentro del trabajo de clase. Si yo hago clic, ahora mismo no tengo ningún tema. Voy a crear uno. Esta ficha corresponde con la unidad 2, que es la Edad Media. Entonces, todas aquellas materiales, todas aquellas tareas que tengan relación con la unidad 2, que sea la de la Edad Media, me va a permitir clasificarla de forma ordenada. Y pues va a tener siempre de una forma muy ordenada y muy a simple vista, a mano, todo aquello que el profesor le está ofreciendo. Si yo voy publicando materiales, voy publicando tareas, pues me va a salir una lista enorme, pero visualmente puede resultar un caos absoluto. En este caso, al clasificarla por temas, pues me va a ayudar muchísimo como a tener esa información ordenada. Publico la tarea. Como veis, el tema es esto, es esta cabecera con una línea que me va a permitir debajo clasificar todo el material de esa unidad. ¿Que hubiese otra unidad? Pues cuando yo vaya a crear, voy a crear aquí, unidad 3, edad moderna, por ejemplo. Lo veo y yo puedo incluso, que me he confundido y esta unidad va aquí, o este material va aquí. Puedo recolocar las unidades, puedo recolocar los temas y dejar la información de la pestaña trabajo de clase bien ordenada. Tenemos ese material publicado. Me voy al perfil del alumno, entro en trabajo de clase y el alumno puede ver que ya tiene una ficha de trabajo. Accede, junto a información del tema que hemos visto hoy. Puede hacer clic a verla, abrir directamente el PDF o ver el material, que abre una pantalla un poco más grande por si hubiese mucho texto. Y el alumno puede recuperar en una previsualización esa ficha con material de románico. Volvemos a la ventana principal de clase. Vuelvo al perfil de profesor. Vamos a crear otra cosa. Vamos a crear una pregunta, por ejemplo, relacionado con el románico.
no sé, le podemos preguntar si el examen lo quieren el jueves o el viernes. El día para el examen, voy a poner. ¿Qué día prefieres? Podemos preguntar cosas de la propia clase o podemos preguntar para sondear la opinión de sus alumnos, que tienen la posibilidad, como veis aquí, de elegir entre varias opciones o de responder con una respuesta corta. Yo quiero hacerle una pregunta sobre el contenido de lo que hemos estado viendo y le digo, oye, os he puesto una preguntilla para que me respondáis esta tarde en casa. O quiero que me respondáis entre las diferentes opciones. Yo veo que la opción 1 puede ser el lunes, pero lo estoy escribiendo donde no es. El lunes, o la opción 2 puede ser el miércoles. ¿Quién va a ver esta pregunta? Pues la va a ver el alumnado de historia, todo el alumnado. Puedo darle puntuación. Yo luego, cuando valore si he preguntado algo sobre los contenidos, si yo pregunto, por ejemplo, qué tipo de arte encontramos en el norte de España durante la Edad Media, pues me deberían decir, por ejemplo, hablarme del románico o incluso del gótico a nivel posterior. Si alguien me dice, yo qué sé, otro tipo o otra cosa que sea errónea, pues luego puedo trasladarlo eso a una puntuación. Pero ahora veremos sobre todo también el tema de las tareas, cómo vamos a puntuar, cómo vamos a controlar esas calificaciones. Esto pertenece a un tema que es pues, la tutoría o la clase. Y genero la clase, o le puedo decir directamente que esto va sin nota. Preguntar. La fecha de entrega, perdón, que me lo estaba saltando. Fecha de entrega, esto quiero que lo respondáis antes del día 22 a las 23:59, por ejemplo. ¿El alumnado podrá participar o podrá enviar material fuera del plazo que yo le identifico? Sí. Al profesor se le avisa de que el alumnado envía algo fuera del plazo. Generamos la pregunta y aquí tenemos la preguntilla. Yo me voy al alumno, dentro del trabajo de clase, perdón, desde el propio tablón, vamos a actualizar. En el tablón se nos va informando de, oye, el profesor ha compartido material, oye, el profesor ha publicado la pregunta, puede acceder fácilmente desde aquí. Como la pregunta tiene una fecha, pues ya vemos que el lateral, en el menú lateral, ya tenemos un aviso indicando que tenemos algo que hacer con una fecha tope. Si entro dentro de trabajo de clase, soy el alumno, pues yo puedo entrar a ver esta pregunta y puedo votar. Entregar. Ya digo, puede ser algo a nivel operativo, algo donde de la propia organización de la clase o, como digo, preguntar algo sobre los contenidos de la materia para sondear un poco. Podemos preguntar y que hagan una respuesta rápida y veríamos cada alumno qué es lo que ha respondido y nosotros se lo calificaríamos o no se lo calificaríamos. Aquí, por ejemplo, al ser entre dos opciones, va a ir habilitando el número de votos que va a tener una propuesta o la otra. Vemos el perfil de profesor. Vamos a generar una tarea. Una tarea si es una actividad de la que esperamos feedback, esperamos una respuesta. Esta tarea, por ejemplo, pues puede ser una tarea en la que pidamos, voy a ir a lo más elemental, incluso a unos ejercicios del libro y que lo hagan en el cuaderno. Pido la actividad del libro. Por ejemplo, un alumno está confinado o un alumno no está en clase o está realizando trabajos de unas páginas en concreto y podemos plantear esa tarea que el alumnado está haciendo en clase para ese alumno que está confinado, indicando que la tarea vaya solo para fulanito de copa. O es una tarea que queramos ponerle para todo el grupo. En instrucciones, pues pongo ejercicio 2 y 7 de la página 26, por ejemplo. Puedo añadir material, puedo añadir un tutorial, puedo añadir, al igual que hemos visto en las otras opciones,
cualquier información complementaria que pueda ayudar al alumno. ¿Para qué grupo va? Va para el grupo de historia de primero. Si soy un especialista que doy la misma materia a varias clases del mismo nivel, pues incluso duplico los cursos y me estoy ahorrando el trabajo de tener que generar una tarea de forma independiente para cada clase. La puntuación, por defecto, los puntúa sobre 10, sobre 100. Yo lo personalizo para que quede sobre 10 puntos, porque, por ejemplo, yo uso iDoceo y con iDoceo puedo vincular la aplicación a Classroom. Entonces, automáticamente las calificaciones que yo pongo en Classroom se me descargan en iDoceo y luego de iDoceo pues yo hago el volcado de las notas al cuaderno de SNK para transmitirlo como actividades evaluables a las diferentes familias. ¿Esta actividad cuándo se entrega? Pues no tiene fecha de entrega o se entrega el viernes. ¿A qué hora? Pues a las 19:00, por ejemplo. ¿A qué tema pertenece esto? Pertenece al de la Edad Media, por ejemplo. Y creo la tarea. ¿Veis? Aquí abajo, de guía de evaluación es donde os comentaba que nos va a dar la posibilidad de generar una rúbrica, de poner los contenidos que se trabajen relacionados a los criterios de evaluación. Y además también Google nos da la posibilidad incluso de usar una herramienta antiplagio. Esta herramienta nos permite un uso limitado, nos permite usarlo hasta en 5 ocasiones, pero imaginémonos que un alumno ha copiado de otro compañero o que ha copiado la información sacándola de internet. Entiendo que a un nivel de infantil o primaria esto no supone un problema, pero por ejemplo para una clase universitaria o para un bachillerato, que un alumno copie un trabajo o una información directa que hay en internet, tal cual, esto nos va a permitir contrastar la información de ese documento con lo que hay en internet y descubrirnos qué porcentaje del trabajo es original y qué porcentaje está directamente extraído de alguna página web. Yo creo la tarea o la programo, puedo programar la tarea para el día que sea, y aquí tengo pues la ficha, la actividad del libro, etcétera, donde se me ha puesto la actividad. Aquí, perdón, eso, la actividad del libro. Como ven los iconos, pregunta, tiene un icono específico, las tareas tienen esta especie de archivador y los materiales, que son aquellos que no vamos a recibir ningún tipo de respuesta por parte del alumnado, tienen otro icono específico. Si voy al apartado de ventana principal donde veo las diferentes clases, yo tengo aquí información de qué cosas tienen que entregarme los alumnos en las diferentes materias. Y si soy un alumno, exactamente lo mismo. Ahora mismo estoy en el perfil del alumno, actualizo y me encuentro que ya tengo tareas para esta semana. En ese caso, entro por ejemplo en la materia de primero. Dentro del tablón, como podéis ver, se me informa de que tengo estas cosas para entregar, de que tengo fechas próximas de entrega. Puede ser que en alguna ocasión el alumnado no vea, si por ejemplo hemos planteado una actividad para el lunes, hay que tener en cuenta que esto nos enseña fechas de entrega próximas, nos enseña cosas de esta semana. O sea, a lo mejor el alumnado entra el fin de semana, ve como que no tiene nada, pero en realidad sí tiene. Recomendación que entre en el trabajo de clase, donde van a ver qué actividades o qué tareas son las que va a tener. Si entro, no, aquí no, aquí, en las actividades que se nos piden como tarea, la tarea, y el alumno tiene aquí información de qué profesor, qué día y a qué hora ha presentado la tarea, cuándo es la fecha de entrega, las instrucciones de lo que tiene que hacer. Aquí he sido muy escueto y simplemente he puesto el ejercicio y la página que tienen que entregar. El alumno puede contactar con el profesor por 2 vías. Si responde en comentarios de la clase porque tenga una duda, todos sus compañeros, o sea, tanto el profesor como el resto de alumnos, van a poder ver ese comentario. Imaginémonos que hemos colgado un material y los alumnos no pueden abrir el PDF o no pueden abrir el documento. Pues, informa aquí y el resto de alumnos y de compañeros van a ver que hay un problema o que hay algo que solventar y que todo el mundo debe estar informado. Un alumno puede contactar de forma privada con el profesor
a través de este recuadro de aquí, donde al profesor le va a llegar un comentario sin que el resto de compañeros de la clase lo puedan ver. Una vez el alumno sabe qué tiene que hacer, debe elaborar un documento para responder. Lo más común, o bien el uso de documentos de texto que sean editables y que el alumno pueda modificarlos, o bien, lo más común, yo digo, sobre todo incluso durante el confinamiento, ha sido el tema del uso de las fotografías del cuaderno, por ejemplo, o del trabajo que el alumno tenga que realizar. El alumno hace en casa, en casa, el trabajo sobre su propio cuaderno, no pierde la continuidad en el mismo, y una vez que tiene esa tarea hecha, si está desde un móvil utilizando la aplicación de Classroom, al darle a añadir, no solo le va a salir la opción Google Drive, enlace y archivo, sino que le va a permitir activar la cámara de fotos. En ese caso, activa la cámara, hace la foto en ese momento al cuaderno y se adjuntaría esa foto para poder devolverla al profesor. En este caso, no tengo desde el ordenador portátil cámara de fotos, he hecho la foto previamente con un teléfono móvil, la he descargado al ordenador o me la he enviado por correo electrónico para poder descargarla y ahora aquí la voy a juntar como archivo. ¿Dónde está ese archivo? Pues puede ser que esté en mi unidad de Google Drive o bien que lo tenga que subir. Voy a elegirlo. Aquí tengo la foto hecho de los ejercicios. De lengua, pero bueno. La foto se junta y se nos avisa que una vez que estemos listos, imaginémonos que todavía hay margen de entrega y el alumno quiere completar. Pues todavía puede ir añadiendo información hasta que ya diga, ya estoy completo y en ese momento entrego. Entonces puede siempre descartar algo que ya haya añadido o puede sumar nueva documentación. Una vez está devuelto, está ya juntado ese documento con la tarea, puede, como bien os digo, un documento de Word o puede ser una fotografía, puede entregarla. Se nos va a informar como alumno de que vamos a enviar la tarea. Perfecto. Entregar. El alumno puede anular la entrega. Todavía tenemos plazo para cumplir con la fecha que el profesor nos había puesto. Si yo me he dado cuenta de que alguno de los ejercicios lo he hecho mal, puedo anular la entrega, borrar este documento y volver a juntar otro ya corregido. Si me voy al perfil del profesor y entro dentro del trabajo de clase, de la actividad del libro, se me informa que de los alumnos que tenían asignada la tarea, que pueden ser 20, 25 los alumnos que haya en la clase, uno ya me ha devuelto la tarea entregada. En este caso solo tenía uno, pues ya está aquí. Vamos a ver la tarea. Como profesores, se nos va a abrir este perfil. Aquí veríamos la lista de todos los alumnos de clase, donde yo puedo poner la calificación, donde puedo contactar enviando correos a alumnos concretos. Puedo cambiar la puntuación, indicando que no tenga nota o que la nota sea sobre 100, incluso si queremos. Y aquí en un recuadro tengo la tarea del alumno. ¿Tengo 20 alumnos? Pues me saldrán 20 recuadritos con sus documentos. Hago clic sobre el mismo y se me abre esta otra ventana donde yo puedo corregir la tarea. Aquí es donde se nos informa de que aquí podemos juntar comentarios, de que aquí calificamos y que ahí como profesor devolvemos la tarea una vez que esté corregida. El alumno ha entregado el documento. Con esta flechita voy pasando para ver a otro alumno la tarea del siguiente y me pasaría al alumno que alfabéticamente vaya detrás. Aquí tengo la tarea, una foto que me adjunta. Yo puedo añadir, si el alumno me ha escrito un comentario privado, es aquí donde lo voy a ver y yo le puedo responder. Y le puedo incluso a través de los comentarios indicarle que la tarea está muy bien. Pero si quiero hacerlo... Sí, perdón. Dime. Ay, no oigo. Alguien me iba a decir algo y... he perdido la señal. No. Bueno, sigo. Si queréis cortarme, no tengáis reparo, ¿vale? Ya, viendo que estamos sobre la hora, voy a ir resumiendo, pero esto sí que entiendo que es importante y lo vamos a dejar terminado de ver.
Yo puedo aquí hacerle la valoración del trabajo al alumno le va a llegar esa notificación dentro de su tarea y la va a poder ver, como ahora veremos, e incluso puedo añadir un comentario. Veis que si coloco el ratón sobre la imagen, yo puedo, por ejemplo, hacer un recuadro e indicar una observación concreta aquí, este ejercicio, o le puedo poner, por ejemplo, revisa la ortografía. Añadir ese comentario. Y aquí algo que esto pues no era así. El resultado debe ser 2, por ejemplo. Le añado comentario al alumno sobre su trabajo. Si, imaginémonos, estáis haciendo esta actividad desde un iPad, por ejemplo, o desde un tablet, desde la aplicación estáis corrigiendo desde un dispositivo que tenga un lápiz, por ejemplo, táctil, podáis escribir sobre el documento, igual que está el documento que nos ha enviado el alumno, se generaría en ese caso una copia con todas aquellas precisiones que nosotros hayamos querido escribir encima. En ese caso, si tenéis, por ejemplo, es un iPad y un lápiz de estos que permiten escribir encima, yo puedo escribir y corregir como si fuese directamente sobre su cuaderno, y esas apreciaciones se guardarían en un documento que el alumno también podría ver y descargar. Una vez tengo la calificación puesta, que le vamos a poner un 8, una vez tengo el comentario realizado y los comentarios más particulares añadidos, puedo pasar a corregir al siguiente, y pasar a corregir al siguiente, y pasar a corregir al siguiente. Y una vez los tenga todos corregidos, devolverlos todos o devolver la tarea uno a uno. En este caso, yo voy a devolver, por ejemplo, esta tarea a este alumno que tiene un 8, y a partir de este momento, cuando yo le he devuelto la tarea, el alumno ya comprobará qué nota tiene y cuáles son los comentarios que el profesor le ha hecho. Si vuelvo al perfil del alumno, actualizo, veo, por ejemplo, que el profesor me ha indicado muy bien, veo que la nota que me ha puesto es un 8, y si entro incluso dentro del propio documento, ¿qué ha pasado? Me debería mostrar los comentarios que le he puesto, pero no sé por qué razón algo falla aquí. Vuelvo al perfil del profesor. Esta. No sé. La cuestión es que cuando yo le devuelvo la tarea, el alumnado debe poder ver, no sé por qué ahora mismo no aparece como tal. Yo tengo, por ejemplo, el historial. Veis que el alumnado me entregó la tarea, ha sido asignado el día tal a tal hora, el alumno lo ha entregado a esta hora, la calificación que se le ha puesto, fue devuelta al alumno a esta hora. Si algún alumno, por ejemplo, envía la tarea o le da entregado, pero no ha juntado el documento y lo junta más tarde, nosotros también lo vamos a ver aquí en este historial. Si el alumno cambia el documento que ha enviado, también vamos a tener constancia en el historial. E incluso todos estos comentarios que yo le puedo añadir, si el alumno lo corrige antes de que yo le ponga la calificación, le puedo decir, aquí revisa esto. Si ahora me manda nuevamente la tarea con esa información corregida, yo le doy que ese problema o ese fallo que le quería comentar ha estado resuelto. Entonces, ahora está resuelto, desaparecería. No sé, entiendo que el problema de que no se vea en el Edge los comentarios viene con total seguridad por el navegador que estoy usando. Si estuviese usando a lo mejor incluso la versión de Internet Explorer completa, puede ser que ya también se viese. Si lo uso o si uso Google Chrome, os aseguro que no hay ningún problema. Y cuando yo paso el ratón por encima de la imagen, o me salen aquí en un lateral los avisos, indicándole al alumno esos pequeños comentarios que yo le he incluido. ¿Vale? Se me queda un poco en el tintero la posibilidad de adjuntar documentos, siendo el profesor. Os lo digo rápidamente, pero entiendo que esta formación se puede ir completando en futuras sesiones, y viendo que es la hora que es, pues tampoco quiero alargarme mucho. Pero sí que donde yo puedo adjuntar o crear una tarea
con cuestionarios, que eso también nos llevaría un poco de tiempo, pero que nos va a permitir generar, por ejemplo, exámenes autocorregibles, que el alumnado completa la información respondiendo a casillas y finalmente le da su propia tarea. Yo quería que viésemos la posibilidad de adjuntar documentos de Drive en los que el alumnado pueda responder. Por ejemplo, subir un documento de texto y que ese documento de texto sea editable. Si yo subo un documento de texto, como puede ser este examen de historia, los alumnos pueden solo verlo, los alumnos pueden editar, en ese caso cada alumno descargaría su propio documento, lo modifica y el profesor recibiría el documento con la respuesta de cada alumno. Editar el documento, todos editan el mismo documento y hacer una copia para cada alumno. Cada alumno puede responder en su propio documento. Espero no liar por terminar ahí un poco rápido indicándolo. Espero que eso, en la sesión de la semana que viene, empezar por aquí y que podáis, eso, no solo generar desde Google Drive documentos que nos van a permitir que los alumnos participen de forma colaborativa, sino enviarles la tarea, por ejemplo, en Word y que directamente respondan sobre ese documento sin necesidad de tener que hacer fotos al cuaderno, etcétera, etcétera, etcétera. Y por mi parte hoy creo que voy a volver a la vista de entrada. Voy a eliminar la opción de compartir mi escritorio y estoy abierto a que si hay algún tipo de duda o algo, no solo en estos últimos minutillos me los podáis plantear, sino os indico para cualquier cosa de cara a la semana que viene que nos volvemos a ver. Si alguien tiene algún problema o tiene algo que quiera solventar y no quiere esperarse la semana que viene, josedehistoria@gmail.com, me podéis localizar sin problema, o David, que tiene el contacto conmigo, incluso el teléfono,